Así es, saludos a todos los televidentes de Portafolio Económico y los fieles seguidores del Cazador de Noticias que siempre se mantienen ahí. Temas interesantes en estos espacios, en esta plataforma, llevando contenido de calidad. Salud mental y economía. ¿Qué impacto tienen las afecciones mentales en materia económica? Y hoy hablamos con el experto, la enciclopedia en la conducta humana, psicólogo de referencia en la República Dominicana, Janoy Vargas. Bueno. Gracias por acceder a esta invitación. Gracias por... Y gracias a usted por esa valoración. Es que sin miedo a equivocarme, usted es el psicólogo de referencia en la República Dominicana. Las opiniones están ahí. Hombre de consulta en temas nacionales y hasta internacionales. Gracias por acceder a estos espacios. Muy bien. Bueno, le puedo decir que hay bastantes colegas de mucha valía en este país. Tenemos el privilegio de ser uno de ellos. Sé de tu humildad. Pero es una realidad porque yo estoy envuelto y los conozco. Lo que pasa es que, bueno, hay una incidencia mediática que se nota más, pero aquí hay buenos en el área docente, buenos en el área de la investigación, buenos en el área de la literatura, escribiendo. Y bueno en el tema de la conducta humana y el impacto económico de las afecciones mentales. Bueno. Cuéntanos cómo se relaciona todo esto para que la gente tenga una idea. Sí, mira, este es un tema bastante interesante, se habla poco de él, pero es vital, porque la economía mueve todo. Entonces, desde el 2019, ya con 970 millones de personas afectadas por la salud mental, donde la mayor cantidad se concentra, 301 millones en ese tiempo, se concentraba en los problemas de ansiedad y 289 millones aproximadamente concentrados en los temas de depresión. Bien, entonces esos son los dos renglones que más agrupan personas con afecciones mentales. Depresión y los trastornos vinculados con la ansiedad. La ansiedad. Bien. Depresión y ansiedad. Donde ya solamente la depresión es principal causa de discapacidad en la actualidad. Cuando hablamos de discapacidad, ahí nos metemos en el orden productivo y en el orden económico también. Porque sí, qué bueno que lo aclaras, porque yo desde que me hablaste de discapacidad, uno piensa en lo físico. Exactamente. Un pie, un brazo, los ojos. Aclárame eso. Pero fíjate algo, la indisponibilidad que te genera la depresión supera en mucho en el orden de la discapacidad al que le falta la vista. Hay personas, por ejemplo, que le falta la vista y eso no le cohíbe de ir a la universidad, no le cohíbe de ser productivo en muchísimas cosas. Ahora, una persona con un trastorno de depresión grave no solamente se mete en una habitación, apaga la luz y empieza a rumiar con ideas autolesionantes con respecto a sí misma, ¿verdad? Que son de desmotivación, que son de pesimismo, que son de descalificación. Entonces, eso altera a tal nivel que el individuo no se siente en ánimo de nada y por eso se vincula con la discapacidad, porque tú tienes todos tus órganos y tus facultades aparentemente intactas, pero no tienes la motivación, el deseo por. Y eso entonces se traduce en idea de discapacidad y se aplica al factor económico, donde ya en el 2019 se venía diciendo que la discapacidad por afección mental iba a generar pérdidas de unos 2.5 billones de dólares. Y para el 2030 se calcularon en 6 billones de dólares. Y aquí estos billones están calculados en español, que es 1 millón de millones. Es decir, cifras de es decir, números 12 cifras, que en inglés billón es 9 cifras. Entonces, ¿qué pasa? Nos preocupa que en las Américas, donde estamos nosotros, se concentra el 15% de esas afecciones mentales. Y los países en desarrollo, ¿verdad? Y subdesarrollados, como es el caso nuestro, asimilan el 35% de esas pérdidas a nivel mundial. Entonces, es preocupante, vuelvo a repetirlo, porque vivimos en un país en donde el problema va en aumento, en donde la respuesta es muy tenue a nivel de presupuesto y a nivel de seguridad social por falta de cobertura y de programas de prevención de manera exhaustiva
Entonces es preocupante tú tener un tema que va en aumento, carencias económicas para atenderlo y el riesgo que representa para nuestra economía tener una población que progresivamente se irá enfermando, porque está el cálculo desde el 2019, antes de la pandemia, que iba a haber un 25% de la población mundial afectada por temas de salud mental para el 2030. Pero cuando entra la pandemia, se acelera todo. Se acelera, claro. Y ya somos principal causa de discapacidad por afección mental y al mismo tiempo estamos en el número que se pronosticaba básicamente para el 2030. Cuando tú dices estamos, ¿te refieres a la República Dominicana? Sí, a la República Dominicana, porque nosotros somos parte de ese mundo y lamentablemente tenemos desventaja en relación a otros. ¿Por qué? Porque mientras tú encuentras en Suecia, Finlandia, para tirarme a lo máximo, que agotan el 13, 14% del presupuesto de lo que se le da a salud, lo invierten para salud mental, y en Estados Unidos estamos hablando de un 7, un 8, aquí en América, en Latinoamérica, es un 2%, y en República Dominicana es menos de un 1%. Entonces, ahí es que me refiero que tenemos un problema serio porque vamos en aumento con respecto al problema y la respuesta ni cuenta con el debido presupuesto, ni cuenta con el respaldo empresarial de las ARS, ¿verdad? Y eso obviamente se está traduciendo en pérdidas importantes a nivel de la economía en cuanto al empresariado. Por ejemplo, una persona con afección mental en el ámbito empresarial es una persona que no puede recibir licencia para ser atendido como si tuviera otro tipo de malestar o problemática de salud. Tú tienes un problema cardíaco y tú pides una licencia, claro, te dan una licencia y cuando tú te reintegras, tienen que respetar eso. Pero tú dices, no, cuadro depresivo grave, un tema de bipolaridad, usted sabe que usted está despedido de que usted llegue. Sí. Es más, usted no lo quiere hacer porque lo va a estigmatizar y lo van a tener ahí en la lista de personas para descalificarlo. Entonces, eso se traduce en problemas serios cada vez que, por ejemplo, por afección mental hay un mal clima laboral. Eso se traduce inmediatamente en pérdida económica. Cada vez que tú tienes que desvincular a un empleado, cada vez que tú inviertes dinero en una persona para entrenarlo y capacitarla para el puesto y luego por alguna afección X, ante el hecho de no haber una respuesta correcta en el orden de la atención, usted tiene que desvincularlo. O esa persona, por no poderse atender, no es funcional en el orden laboral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Problemas para el individuo que debe de ser atendido, para la empresa y para la sociedad en el orden económico. Y ahí es que decimos que hay que desarrollar las políticas públicas adecuadas porque nos está impactando y nos seguirá impactando fuertemente la economía este tema. En términos claros y llanos, que se entienda, ¿quiénes son más vulnerables y proclives a sufrir afecciones mentales, ricos o pobres? Bueno, eso básicamente nosotros podemos decir que en los dos ámbitos está la problemática. La diferencia que se puede visualizar en uno en relación al otro es el poder adquisitivo para poder resolver los temas. El poder adquisitivo, porque las afecciones mentales son muy amplias. Tú pudieras decir, bueno, la depresión se ve menos en un sector, pero se ve más la adicción. Exacto. En un sector se ve menos los problemas vinculados con ansiedad, pero en otro se ven problemas ya de otra naturaleza, vinculadas siempre con el comportamiento mismo. Entonces, en esa parte, en cuanto a género, en cuanto a clase social, todos ahí estamos envueltos. ¿Cómo influye el tema de la posición económica en la conducta humana? Ya no afecciones mentales, sino en la conducta humana. El tema de la posición económica. Bueno, lo mucho y lo poco, ambas alteran el comportamiento humano. Es decir, ricos y pobres. Tú no quieres usar esos términos, yo sé, te entiendo como profesional. Yo que soy un poquito más diaristas, llanisto, del llano, uso los términos de pobre, rico.
en términos generales, o sea, esa posición de pobreza o de riqueza, ¿cómo influye en la salud mental? Es decir, cada una o cada contexto tiene sus realidades Sí. que inciden en ella. Por ejemplo, tú ves a la persona con limitantes económicas, que tiene mayor nivel de resiliencia, que tiene un mayor nivel de tolerancia a la frustración por el hecho de que vive en las limitaciones. Entonces tiene mejor respuesta en una serie de cosas y la puede lidiar mejor. Ahora, ahí que se da en ese sector, muchas veces se da vulnerabilizaciones que son de otra índole, en los patrones de crianza que afectan, ¿verdad? La buena salud mental de esos individuos. Ahora, si tú te vas al otro lado, ahí está entonces la opulencia, están los excesos, está la poca tolerancia a la frustración, porque estoy acostumbrado a tenerlo todo tronando los dedos, y cuando algo no se me da, entonces me puedo deprimir, lo puedo mal manejar, pero al mismo tiempo es un sector que tiene factores de protección de otra índole. Sus hijos están en tanda extendida, van a clases de idioma, de música, deportes, y básicamente tienen más factores de protección. Entonces, cada uno tiene sus realidades, pero lo cierto es que bajo las diferentes modalidades están inmersos en los riesgos de afectarse en el orden de la salud mental. Tomando en cuenta esas afecciones mentales y el tema de la salud mental, ¿cómo anda la República Dominicana en materia de afecciones mentales? Siendo bonito, afecciones mentales, pero en términos llanos, ¿cuánto loco tiene la República Dominicana? Personas que sufren demencia. Mira, pero por eso es que la gente les rehúye la idea de ir al psicólogo y de recibir las atenciones, porque es que nadie quiere percibirse a sí misma como el loco, como el trastornado, el demente, el desquiciado. Nadie quiere percibirse así porque son afecciones mentales. El cerebro es un órgano y es importante que se le llame por su nombre, porque estigmatizarla a ese nivel lleva a las personas a rehuir con la responsabilidad de atenderse cuando fuere necesario. ¿Qué hacer para cambiar esa conducta, esa mentalidad, esa estigmatización de desde que me hablan de psicólogo, que la gente piense que estoy loco y que la locura sea como una forma para aislamiento social, sino que se vea la psicología, ir a un psicólogo como ir a un cardiólogo, como me dice, como ir a un pediatra, como ir a un gastroenterólogo, algo normal. Así es. Mira, hemos emprendido una iniciativa llamada Psicovisión, que aprovechamos e invitamos Excelente. para que las personas se suscriban. Y uno de los propósitos ha sido acercar más la psicología a los dominicanos y a la población hispana. Es llevarle a esa idea de concienciación, de que puedan identificar de manera temprana afecciones que puedan darse cuenta de indicadores que mañana pueden llevar en dirección a enfermarse, y que la gente empiece a familiarizarse con los conceptos relacionados con la psicología y a psicoeducarse. Entonces, para eso mismo, para que las personas detecten a tiempo, busquen la asistencia y no acepten una estigmatización que los aleje de procurar el servicio. Se acerca diciembre. Por lo regular hay una dinamización de la economía, fluye el dinero, fluye la divisa y la gente tiende a, entre comillas, volverse loca. Y nosotros mismos usamos, o sea, que la gente anda vuelta loca en estos días. ¿Qué hacer para no Ya entrar ese en esa, dinero se debe. qué hacer para no entrar en esa euforia, esa locura? Ya ese dinero se debe. Quizás sea Entonces, por eso que la gente se entonces vuelva loca. ya la gente está como bajándole la revolución, porque gran parte de ese dinero se Sí. debe y se debe de cumplir con esos compromisos. Lo otro es estar en familia, ¿verdad? Beberse un vinito, la cena y compartir recreativamente. Ahí está. ¿Ves por qué digo que es la enciclopedia de la conducta humana? Y eso, que en otra entrega vamos a hablar del proyecto que tiene el diputado ya
Hanoi Vargas. Cuando digo ya, es haciendo una parte del psicólogo asumiendo la posición de político diputado por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional por el Partido Alianza País, que tiene la propuesta de la salud mental en el Congreso. Creo que por primera vez habrá un diputado que se ocupará de un tema tan importante como la salud mental en el Congreso de nuestra República, llevando salud mental al Congreso. Hay que honrar a nuestro profesor, ¿verdad?, el fallecido Tirso Mejía Ricard, que honró la psicología aportándonos una ley que fue aprobada y es la que nos lleva a nosotros a hacer el Colegio Dominicano de Psicólogos, juntamente con Tomás Pérez también, que desde la psicología aportó, y otros. Quisiéramos unirnos a esos aportes y representar a las personas, visibilizando, posicionando los temas de salud mental y responsabilizando al Estado, al Congreso, ¿verdad?, al Ejecutivo en cuanto a las políticas públicas adecuadas. En una próxima entrega hablamos con Hanoi Vargas, el diputado de la salud mental. Hermano, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta una próxima entrega.